Balaam y el misterio de la burra que habló, una lección de fe y rebeldía. Imagina por un momento que tienes el poder de cambiar el destino de naciones enteras, que con solo pronunciar unas palabras puedes bendecir o maldecir, alterando el curso de la historia. Eso era lo que muchos creían de mí, Balaam, un profeta o adivino que tenía una conexión especial con el poder divino. Desde tiempos antiguos, los líderes y reyes acudían a personas como yo buscando una ventaja sobre sus enemigos. Y eso, precisamente, fue lo que sucedió cuando el rey Balac de Moab escuchó sobre mi reputación. El miedo de Balac era comprensible. Al observar al pueblo de Israel, ese enorme grupo de personas que se desplazaba como un río imparable hacia la tierra prometida, no pudo evitar temer lo peor. No era solo su número lo que lo preocupaba, sino las historias que se habían extendido como fuego en la maleza. Se hablaba de cómo ese pueblo había derrotado a los amorreos y a otros enemigos con una fuerza sobrenatural, casi como si Dios mismo peleara por ellos. Entonces, Balac ideó un plan. Si no podía enfrentarlos con espadas y escudos, los atacaría de otra forma, con palabras. Sabía que una maldición poderosa podía cambiar la fortuna de cualquier ejército, así que envió mensajeros a mi casa, cargados con oro y promesas de honor, para que yo maldijera a Israel. El oro brillaba ante mis ojos, pero como profeta, sabía que no podía actuar por mi cuenta. Por muy tentadora que fuera la oferta, mi deber era consultar con Dios antes de dar cualquier paso. Y así lo hice. Esa noche, en un momento de comunión divina, Dios me habló con claridad: no vayas con ellos, y no maldigas a Israel, porque está bendecido. Podría haber terminado ahí, pero a veces, lo más difícil de escuchar no es lo que otros te dicen, sino lo que ya sabes en tu corazón. Sabía que esos regalos y honores no eran para mí. A la mañana siguiente, informé a los mensajeros que no podía acompañarlos, que el Dios a quien sirvo no me permitía maldecir a Israel. Ellos, sorprendidos, regresaron con el rey Balac para darle la mala noticia. Pero Balac no era un rey que se diera por vencido fácilmente. Cuando los mensajeros volvieron con las manos vacías, no se lo tomó bien. No podía comprender por qué yo, alguien con la capacidad de decidir el destino de miles, me negaba a aceptar su oferta. Así que en lugar de desistir, decidió intentarlo de nuevo, esta vez con una oferta aún más tentadora. En su mente, todo el mundo tiene un precio, y seguramente, yo no sería la excepción. Así que envió un segundo grupo de mensajeros, más numerosos y de mayor rango. Esta vez, las riquezas que ofrecían eran aún mayores. Me prometieron que, si aceptaba maldecir a Israel, no solo recibiría riquezas, sino que también me darían todo el honor que pudiera desear. El rey Balac me aseguró que lo que pidiera sería mío, si simplemente hacía una cosa: maldecir al pueblo de Dios. Podía sentir la tentación arañando mi alma. ¿Acaso no era esto lo que muchos deseaban? Riqueza, poder, reconocimiento, parecía una oferta imposible de rechazar. Pero nuevamente, me vi obligado a consultar con Dios. Esta vez, la respuesta fue diferente. Dios me dijo: ve con ellos, pero solo harás lo que yo te diga. No podía saber entonces que este sería solo el comienzo de una serie de eventos que cambiarían mi vida para siempre. Así, con el permiso divino, emprendí mi viaje hacia Moab, sin saber que el camino que tomaría no sería tan sencillo como parecía. Lo que ocurrió después desafía toda lógica y razón, una intervención divina que me mostró hasta qué punto Dios puede actuar cuando menos lo esperamos. Pero antes de llegar a Moab, ocurrió algo que marcaría el tono de toda esta historia, algo que ni en mis más extraños sueños podría haber imaginado. No se trataba de oro, ni de promesas, sino de un encuentro sobrenatural que cambiaría para siempre la forma en que veía el mundo. Y todo comenzó con mi burra. Partí hacia Moab con una mezcla de emociones. Tenía el permiso de Dios, pero también una advertencia clara: solo diría lo que Él me ordenara. Aún así, no podía negar la tentación que revoloteaba en mi mente. Las promesas de riquezas y honor resonaban en mi interior. ¿Hasta dónde podría llegar? ¿Qué favores obtendría del rey Balac si lograba satisfacer sus deseos? Pero el viaje, que al principio parecía sencillo, pronto se convirtió en algo que jamás podría haber previsto. Iba montado en mi burra, fiel compañera de muchos viajes. El camino era largo, y aunque mi mente estaba ocupada en lo que podría ganar al llegar, pronto algo más capturó mi atención. Mi burra,
normalmente dócil y obediente, comenzó a comportarse de una forma extraña. De repente, se desvió del camino y se metió entre los viñedos. La empujé con firmeza, tratando de dirigirla de nuevo al sendero, pero no había manera. Golpeé a la burra con el bastón, frustrado por su comportamiento. ¿Qué le estaba pasando? Avanzamos un poco más, pero una vez más, la burra se desvió. Esta vez se acercó a una pared, apretando mi pie contra las piedras. El dolor era intenso y, en mi desesperación, la golpeé otra vez. No entendía lo que sucedía, pero mi frustración crecía. Estábamos perdiendo tiempo y ya no había más excusas para un comportamiento tan inusual. Nunca había visto a mi burra comportarse así. Seguimos avanzando, y entonces, la burra se detuvo completamente en medio del camino. Fue ahí cuando mi paciencia se agotó. Descendí de la burra y, con furia, la golpeé nuevamente. ¿Por qué no se movía? ¿Qué estaba pasando? Y entonces, ocurrió algo que jamás en mi vida habría imaginado. Mi burra habló. Sí, habló con una voz clara y desafiante. ¿Qué te he hecho yo para que me golpees estas 3 veces? Me quedé paralizado, completamente desconcertado. ¿Acaso estaba alucinando? ¿Cómo podía ser posible que mi burra me hablara? Pero, antes de que pudiera responder, las palabras salieron de mi boca casi sin pensar: te has burlado de mí. Si tuviera una espada en la mano, te mataría. Y entonces, algo aún más asombroso ocurrió. Dios abrió mis ojos. Lo que mi burra había visto todo este tiempo, y yo no, se reveló ante mí. Un ángel del Señor estaba de pie en el camino, con una espada desenvainada en su mano. Este ángel había estado bloqueando nuestro avance, y mi burra, mucho más perceptiva que yo, había intentado protegerme todo el tiempo. En ese instante, me di cuenta de que, si no hubiera sido por ella, ya estaría muerto. Caí de rodillas, asustado y avergonzado por mi ceguera. El ángel me habló con una firmeza que traspasaba mi alma. ¿Por qué has golpeado a tu burra estas 3 veces? Yo he venido para detenerte porque tu camino es peligroso para mí. Tu burra me vio y se desvió 3 veces. Si no lo hubiera hecho, yo ya te habría matado y la habría dejado con vida. Fue un momento de absoluta revelación. El ángel no solo me estaba reprendiéndome por mi brutalidad hacia la burra, sino que me estaba advirtiendo de algo mucho más profundo. Mi ambición y mis deseos de riqueza me habían cegado. Aunque Dios me había permitido viajar a Moab, lo estaba haciendo con un corazón lleno de codicia, y eso era lo que había provocado el enojo divino. Con la voz temblorosa, supliqué: he pecado. No sabía que estabas ahí. Si te parece mal que continúe, regresaré. En ese momento, comprendí que estaba en peligro no solo por el camino que había tomado, sino por la actitud con la que lo había emprendido. Estaba jugando con fuego, acercándome cada vez más a algo que podía destruirme si no mantenía la obediencia absoluta a Dios. El ángel, sin embargo, no me ordenó regresar. En lugar de eso, me dio una advertencia final: ve con los hombres, pero solo hablarás lo que yo te diga. El mensaje era claro. Mi destino ya estaba trazado, pero no debía olvidar que, a pesar de las promesas tentadoras de Balac, mi lealtad estaba con Dios y mis palabras serían suyas. Con el corazón aún latiendo fuerte por el susto, me levanté y subí nuevamente a mi burra. Esta vez, con más respeto hacia ella y con una humildad renovada. Sabía que lo que me esperaba en Moab no era simplemente un encuentro con un rey desesperado, sino una batalla interna entre mi ambición y la voluntad de Dios. A medida que avanzaba hacia Moab, con las palabras del ángel aún resonando en mis oídos, algo quedó claro en mi mente: este no sería un viaje común y corriente. Algo trascendental estaba a punto de suceder, algo que desafiaría no solo mi capacidad para cumplir con la voluntad de Dios, sino también las expectativas de Balac, quien aún no sabía que el resultado que tanto anhelaba estaría fuera de su control. Lo que sucedería en Moab cambiaría el curso de mi vida, pero también enseñaría una lección fundamental: nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. El poder que yo creía tener sobre las naciones no era mío, sino de Dios, y pronto el mundo entero lo descubriría. Pero antes de eso, estaba por enfrentarme a uno de los desafíos más extraños e inesperados de mi vida: hablar lo que no quería, bendecir cuando todos esperaban una maldición. Llegué a Moab con una advertencia clara en mi mente: solo hablaría lo que Dios me dijera.
Sin embargo, la presión que sentía era intensa. Balac, el rey de Moab, me estaba esperando con grandes expectativas. Al fin y al cabo, había enviado 2 grupos de mensajeros con promesas cada vez mayores para convencerme de venir. Sabía que él esperaba resultados inmediatos. Lo que no sabía Balac era que mi voluntad ya no era la única en juego. Dios mismo estaba involucrado en lo que iba a suceder a continuación. Al llegar, fui recibido como un héroe. El rey Balac me llevó a un lugar donde se veía el vasto campamento de los israelitas, una multitud que se extendía por todo el valle. Me di cuenta de inmediato del temor que embargaba a Balac. Israel parecía invencible, y él estaba desesperado. Por favor, maldice a este pueblo para que yo pueda vencerlos, me suplicó. Sabía que en su mente la única solución era esa. Una maldición de mi parte significaba la ruina para Israel y la salvación para Moab. Pero había algo que Balac no comprendía, algo que iba más allá de mi poder o de mis palabras. Le respondí con calma: construye para mí 7 altares y prepárame 7 becerros y 7 carneros. Para Balac, esto era parte del ritual, pero para mí, era una señal de lo que estaba por suceder. Después de hacer las ofrendas, me retiré a una colina cercana, buscando una vez más la voz de Dios. Y ahí, en medio de la quietud de la montaña, Dios vino a mí y puso sus palabras en mi boca. Volví junto a Balac y las palabras comenzaron a fluir de mis labios, pero no eran las que él esperaba. Desde Aram me trajo Balac, el rey de Moab, desde los montes del oriente: ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. ¿Por qué he de maldecir a quien Dios no ha maldecido? ¿Y por qué he de execrar a quien el Señor no ha execrado? El rostro de Balac se tornó de incredulidad a furia. ¿Bendiciones? Yo estaba bendiciendo al pueblo que él había suplicado que maldijera. Balac no podía creerlo. Con los puños cerrados, me gritó: no te traje aquí para bendecirlos. Te traje para maldecirlos. Pero, de nuevo, le recordé que solo podía decir lo que Dios me ordenaba. No tenía control sobre las palabras que salían de mi boca. A pesar de mi reputación como profeta o adivino, estaba claro que mis dones no superaban la autoridad divina. Balac, sin querer rendirse, decidió que necesitábamos cambiar de lugar. Tal vez, si lo intentábamos desde un sitio diferente, el resultado sería distinto. Me llevó a otra colina, desde donde se veía una parte diferente del campamento israelita. Allí, construimos otros 7 altares y ofrecimos más sacrificios. Una vez más, me retiré para escuchar a Dios, y una vez más, Dios puso sus palabras en mi boca. Regresé junto a Balac, quien esperaba con ansias que esta vez la maldición cayera sobre Israel. Pero nuevamente, las palabras que pronuncié no eran las que él quería oír. Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? ¿Habló, y no lo ejecutará? He aquí, he recibido orden de bendecir, él ha bendecido, y yo no puedo revocarlo. Otra bendición. Otra vez. Balac estaba al borde del colapso. Me miró, frustrado y decepcionado, y exclamó con desespero: si no puedes maldecirlos, al menos no los bendigas. Pero yo no tenía opción. Lo que él no entendía era que el poder no residía en mí, sino en la voluntad de Dios. Israel estaba bendecido, y nada ni nadie podría cambiar eso. A pesar de todo, Balac no quería rendirse. Su miedo y su frustración lo llevaron a hacer un tercer intento. Me condujo a otro lugar, a lo alto del monte Peor, desde donde se podía ver todo el campamento de Israel. Nuevamente, levantamos altares, hicimos sacrificios, y esperó. Esta vez, yo no me retiré. Sabía lo que Dios haría. No había necesidad de más consultas. En ese momento, Dios me llenó con su espíritu, y comencé a profetizar de una manera que ni Balac ni yo esperábamos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel. Como arroyos están extendidos, como huertos junto al río. Era una visión de prosperidad, de victoria, de bendición para el pueblo de Israel. Lo que Balac temía más que nada se estaba haciendo realidad ante sus ojos. No solo no podía maldecir a Israel, sino que estaba siendo testigo de cómo Dios lo bendecía en su presencia. Balac, completamente derrotado, levantó la mano en un gesto de impotencia. Había intentado todo lo posible para cambiar el destino,
pero se dio cuenta de una verdad irrefutable: nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Su plan había fracasado. Yo había llegado esperando cumplir con su deseo, pero lo único que había logrado era reafirmar el poder y la bendición de Dios sobre su pueblo. En ese momento, quedó claro que el poder de las palabras y las maldiciones no era nada comparado con la soberanía de Dios. Mi reputación como profeta no significaba nada frente a su autoridad. Dios había decidido bendecir a Israel, y no había poder en la tierra que pudiera revertir eso. Y mientras Balac se alejaba enojado y derrotado, entendí que lo que había presenciado era una demostración del poder de Dios no solo sobre naciones, sino sobre los corazones y las mentes de quienes tratan de manipular el destino. Después de 3 intentos fallidos, el aire estaba cargado de tensión. Balac, furioso, ya no sabía qué hacer. Me había llevado de un lugar a otro, ofreciendo sacrificios y construyendo altares, pero cada vez que abría mi boca, en lugar de maldiciones, lo único que salía eran bendiciones sobre Israel. Balac estaba al borde del colapso, y yo también comenzaba a sentir el peso de la situación. Sabía que el rey estaba desesperado, pero también sabía algo que él no entendía del todo: la bendición de Dios sobre su pueblo no podía ser revocada. Balac se acercó a mí con frustración contenida, casi suplicando que, al menos esta vez, algo cambiara. Pero algo dentro de mí ya había cambiado. En ese momento, dejé de ser simplemente un profeta que trataba de complacer a un rey terrenal. Dios mismo estaba obrando a través de mí, y lo que sucedió después fue aún más asombroso que las bendiciones anteriores. Cuando nos encontramos nuevamente en lo alto de una colina, no fue necesario construir más altares ni hacer más sacrificios. Dios ya había hablado con claridad, y yo sabía que no había vuelta atrás. Pero entonces algo inesperado ocurrió: el Espíritu de Dios vino sobre mí con una fuerza arrolladora, y mi boca, una vez más, comenzó a pronunciar palabras, pero esta vez no eran solo bendiciones. Lo que estaba por decir era algo más grande, una profecía que revelaría el destino de Israel y de las naciones que lo rodeaban. Comencé describiendo la magnificencia del pueblo de Israel: cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel. Las palabras fluían de mí con una fuerza que no podía controlar. Era como si la visión de un futuro glorioso se desplegara ante mis ojos. Comparé a Israel con jardines junto a ríos, como árboles de aloe plantados por el Señor, como cedros junto a las aguas. Estaba describiendo una nación próspera, bendecida más allá de lo que las palabras podían captar. Pero eso no fue todo. Mi visión continuó, y comencé a ver más allá del presente, hacia un futuro lejano. Profeticé acerca de un rey que se levantaría en Israel, alguien que gobernaría con poder y autoridad. Lo veo, pero no ahora; lo contemplo, pero no de cerca. Saldrá una estrella de Jacob, y se levantará un cetro de Israel. Estaba hablando del futuro rey mesiánico, una figura que traería justicia y victoria no solo a Israel, sino que afectaría a las naciones circundantes. El impacto de mis palabras fue palpable. Balac, que había traído a Israel para ser maldecido, estaba escuchando una visión de su triunfo futuro, una imagen de un reino que no solo prosperaría, sino que también sometería a sus enemigos. Continué describiendo cómo este rey vencería a Moab y aplastaría a todos sus enemigos. Edom será conquistado, Seir, su enemigo, también será conquistado, pero Israel crecerá en poder. Era como si una fuerza más allá de mi control me hubiera tomado por completo. No solo estaba bendiciendo a Israel, sino que ahora estaba profetizando sobre su dominación de los pueblos que lo rodeaban. Y no solo eso, sino que hablé también de los destinos de otras naciones. Amalek, el más fuerte de los pueblos en ese momento, sería destruido, los queneos serían llevados al cautiverio, y otros pueblos serían devastados. Cada palabra que salía de mi boca era una declaración de victoria y juicio. Cuando terminé, la atmósfera era diferente. El silencio reinaba. Balac estaba completamente derrotado, pero no solo porque yo no había cumplido con su pedido de maldición. Ahora entendía que no solo estaba luchando contra un pueblo, sino contra el plan divino de Dios. Israel no solo sobreviviría, sino que prosperaría y vencería a todas las naciones que se levantaran contra ellos. Balac me miró con una mezcla de decepción y desesperación. Su último intento había fallado. Con un tono de amargura en su voz, Balac dijo: «Vete ahora a tu lugar. Yo te dije que te honraría grandemente, pero el Señor te ha impedido obtener honor». Podía sentir su ira y frustración.
Había esperado una victoria fácil, una forma rápida de derrotar a Israel sin necesidad de enfrentarse en batalla. Pero lo que no comprendía era que el destino de Israel estaba sellado por la mano de Dios, y no había riqueza ni promesa de honor que pudiera alterar eso. Antes de partir, le respondí con firmeza: ¿no les advertí a tus mensajeros que, aunque me ofrecieras toda tu casa llena de plata y oro, no podría hacer nada, ni bueno ni malo, por mi cuenta? Solo podía decir lo que el Señor dijera. Balac había aprendido, de la manera más amarga, que los planes humanos no pueden prevalecer contra la voluntad de Dios. Mientras me alejaba, comprendí que algo más grande había sucedido. No solo había pronunciado bendiciones, sino que había sido el canal para una visión de futuro, una profecía que cambiaría la historia. Israel estaba destinado a ser más que un simple pueblo. Su propósito era ser un instrumento de Dios en el mundo, y esa verdad había quedado grabada en mis palabras. Lo que había comenzado como una simple petición para maldecir a un pueblo se había transformado en una revelación de la grandeza de Dios y su plan. Balac, con todas sus riquezas y poder, había sido incapaz de cambiar el curso de los acontecimientos. Y yo, que había sido tentado por el honor y la recompensa, ahora sabía con certeza que el único honor que realmente importaba era el que venía de obedecer la voluntad de Dios. Con estas palabras en mi corazón, partí de Moab, sabiendo que el destino de Israel estaba seguro, y que nadie, ni siquiera los reyes más poderosos, podrían cambiar lo que Dios había decidido. La bendición de Dios era irrevocable, y su promesa, inquebrantable. Después de todo lo que sucedió con Balac y mis profecías sobre Israel, uno pensaría que la historia terminaría ahí, que me retiraría sabiendo que había sido un instrumento de la voluntad de Dios, habiendo bendecido al pueblo que estaba bajo su protección. Pero la historia no terminó de esa manera. Mi camino no fue el de un hombre fiel hasta el final. Aunque Dios había hablado a través de mí de manera tan poderosa, mi corazón seguía dividido. Lo que sucedió después fue una decisión que, con el tiempo, se convertiría en mi mayor desgracia. Israel no podía ser maldecido desde afuera, eso ya era claro para todos, incluso para Balac. Pero mi debilidad ante la riqueza y los honores que me ofrecieron me llevaron a buscar otro camino para conseguir lo que deseaba. Aunque no pude maldecir al pueblo de Dios, comencé a maquinar una forma más sutil de cumplir con los deseos de Balac y obtener, finalmente, la recompensa que tanto codiciaba. Si no podía maldecir a Israel directamente, quizá podía hacerlo caer por su propio pecado. Esta idea comenzó a gestarse en mi mente. Sabía que Dios protegía a Israel mientras permanecieran fieles a Él, pero si se volvían contra Él, entonces su favor se apartaría. En lugar de una confrontación directa, empecé a sugerirle a Balac una estrategia diferente. Seduce a Israel desde dentro. Les aconsejé que enviaran a las mujeres moabitas a tentar a los hombres israelitas, para que cometieran inmoralidad y se involucraran en los sacrificios a los ídolos paganos. Fue una sugerencia astuta, pero completamente maliciosa. Sabía que, si lograban desviar a Israel de su devoción a Dios, entonces su protección se retiraría, y Moab tendría una oportunidad de vencerlos. Era un plan basado en la corrupción interna, una táctica que no requería espadas ni batallas, solo la seducción del pecado. Y tristemente, funcionó. Los hombres de Israel cayeron en la trampa. Comenzaron a relacionarse con las mujeres moabitas, participando en sus festivales paganos y ofreciendo sacrificios a sus dioses falsos. Israel, que había sido invencible mientras mantenía su fidelidad a Dios, ahora estaba sucumbiendo a la tentación. Su pecado provocó la ira de Dios, y como resultado, una plaga cayó sobre el pueblo. Miles murieron debido a esta rebelión interna. El plan había funcionado, pero el precio fue terrible. En ese momento, debí haberme dado cuenta de lo que había hecho. Había traicionado la palabra de Dios, utilizando el conocimiento que Él mismo me había dado para poner una trampa en el camino de su pueblo. Fue un acto de traición, no solo contra Israel, sino contra Dios mismo. El pueblo que había bendecido, el pueblo al que había profetizado grandeza y victoria, ahora estaba sufriendo por mi codicia y mi falta de carácter. La plaga no terminó hasta que un hombre, llamado Faíns, se levantó y actuó con celo por la santidad de Dios, castigando a los que habían caído en la idolatría y restaurando el orden. Israel volvió a alinearse con su Dios, y el juicio que había caído sobre ellos fue levantado. Pero para mí, no había escape de lo que venía. Mi traición no quedaría impune.
A pesar de haber sido un profeta, un hombre que había hablado con Dios, había caído en la tentación de las riquezas y los honores del mundo. Y, al final, eso me llevó a mi caída definitiva. Años después, cuando los israelitas estaban limpiando la tierra de sus enemigos, me encontraron entre los madianitas, el pueblo que había instigado la rebelión de Israel. Había permanecido con ellos, pensando que mi papel en la caída de Israel me aseguraría un lugar entre sus aliados. Pero me equivoqué. Durante la campaña militar de Israel contra los madianitas, fui encontrado y asesinado. Mi final no fue glorioso, ni digno de un hombre que había conocido a Dios tan de cerca. En lugar de ser recordado como alguien que había obedecido la voluntad divina, mi legado quedó manchado por mi codicia y mi traición. Israel me venció, no solo como parte de su campaña militar, sino como parte de la justicia divina. Lo que había comenzado como una simple consulta por parte de Balak terminó en mi completa destrucción. A veces pienso en cómo todo pudo haber sido diferente. Si me hubiera mantenido fiel a Dios, si hubiera rechazado la tentación de las riquezas y los honores, hoy mi historia sería distinta. Pero la realidad es que mi corazón estaba dividido, y al final, esa división fue mi ruina. Fui usado por Dios para bendecir a Israel, pero también fui responsable de su caída temporal. Esta es la lección más profunda de mi historia, no basta con conocer a Dios o ser usado por Él. La verdadera prueba está en la fidelidad constante, en la capacidad de resistir las tentaciones del mundo y seguir el camino correcto, aun cuando las ofertas del poder, la riqueza o el honor parezcan irresistibles. Fallé en esa prueba, y pagué el precio más alto. Así terminó mi historia, no como un profeta venerado, sino como un traidor que sucumbió al pecado. Dios es fiel, pero también es justo, y mi final trágico es un testimonio de esa justicia. Fui un hombre que, a pesar de haber hablado con Dios, no supo mantenerse fiel hasta el final.